Queridos hermanos en Cristo Jesús, es lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. El evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 21, versos del 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús está en el templo, está enseñando, pero no solamente realiza eso, también está observando las actitudes de las personas. Está frente a las arcas del templo, donde los judíos echaban sus donativos. Jesús discierne la realidad que está viendo desde la perspectiva de la viuda pobre. El templo en aquel entonces no era solo un lugar de culto. Allí estaba el arca del tesoro, que funcionaba como el banco central. También en el templo estaba el Sanedrín, que era el poder político, y ahí estaba también la guardia que custodiaba. En el templo se encontraba todo el poder económico, todo el poder político, el poder militar y el poder religioso. Precisamente porque los judíos todo lo encierran desde una sola ley, al menos los de aquel entonces. Toda esa realidad Jesús la observa y juzga desde la perspectiva de una pobre viuda, como ya les había mencionado. El centro de atención de las multitudes que acudían al templo debió ser propiamente los donativos de los grandes ricos, que dejaban caer el montón de monedas y hacía el gran ruido en aquellas alcancías, pero las 2 moneditas insignificantes que casi no hacían ruido. Para las fiestas pascuales acudían a Jerusalén muchas personas. Eran alrededor de 300 o 400 mil peregrinos los que llegaban. El templo era para el judío un motivo de orgullo por la grandeza y el esplendor que éste tenía, y sobre todo esto se sostenía gracias a las donaciones de la gente ricas o de los judíos ricos de aquel entonces. En esos tiempos de dominación del Imperio Romano, el templo representaba además también la identidad y la resistencia del pueblo de Israel ante el Imperio Romano. Por eso, los que donaban el dinero al templo eran muy apreciados, no solo por razones religiosas, sino también por razones políticas. Los pobres, sin embargo, los que la Biblia reconoce como los huérfanos, las viudas, los extranjeros, que era la gran mayoría, las grandes multitudes, a veces los marginaban y excluían. Jesús, en medio de esta situación, contempla esta actitud de la viuda pobre, sino que a raíz de ello más bien hace la observación que los demás dan precisamente de aquello que les ha sobrado, de aquello que de alguna otra manera lo han adquirido, tal vez mediante la explotación de los trabajadores o la explotación de los más pobres. Y es en ese sentido en donde los ojos de los seres humanos, los ojos eran precisamente aquellos que a veces vemos las apariencias, pero Dios es el que conoce realmente el corazón y la generosidad en medio de la sencillez. La viuda, en su condición de mujer, de ser pobre, de ser marginada, hacía un inmenso esfuerzo al depositar la ofrenda, esas 2 moneditas, dado todo lo que tenía, incluso aquello necesario para vivir.
De este modo, entregaba totalmente su vida al servicio de Dios, con moneditas y humildad. Los ricos solo dan algunas monedas que les sobran. La actitud de la viuda, en cambio, da una enseñanza. A Dios no le podemos ofrecer lo que a nosotros nos sobra. Es necesario que le demos todo lo que tenemos. No me refiero tanto a las riquezas, sino que a Dios se le entrega nuestra mente, nuestro corazón, en otra palabra, todo nuestro ser, para que toda nuestra vida sea también plena de Dios. Y eso es lo que Jesús ve en esta actitud de esta viuda. Es precisamente dar nuestra vida generosa, así como lo hemos contemplado en el Evangelio del día de ayer, que seremos juzgados por el amor. Así también nosotros estamos invitados a amar y a ser presente mediante nuestro testimonio de vida el reino de Dios. Y en Dios encontramos también nuestra verdadera felicidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.